En los anales de la medicina moderna, una plétora de afecciones se despliega ante nuestros ojos, cada una de ellas un enigma, un desafío para la ciencia y un calvario para el individuo. Hablamos de la silenciosa irrupción de gases y las persistentes molestias intestinales, de las erupciones cutáneas que desfiguran y el implacable picor de los sigilosos problemas cerebrovasculares que acechan en las sombras y las enfermedades cardiovasculares que dominan las estadísticas. Sumamos a esta lista las complejidades de las afecciones inmunológicas, las disfunciones de la tiroides que desequilibran el metabolismo, el asedio de las enfermedades autoinmunes que atacan al propio cuerpo, e incluso la ominosa presencia de los cánceres. Un observador casual podría suponer que estas son entidades clínicas dispares, fragmentos inconexos de la patología humana. Sin embargo, en el tapiz de la salud y la enfermedad, un hilo común y sorprendente emerge con creciente claridad. Todas estas condiciones han sido, de una u otra forma, intrínsecamente relacionadas con el gluten. La evidencia se acumula, no a través de meras especulaciones o anécdotas aisladas, sino mediante una vasta y creciente literatura científica que ha comenzado a desentrañar los complejos mecanismos detrás de estas conexiones. La ciencia habla, y su voz es cada vez más resonante. En la atmósfera de la vida moderna, esta revelación a menudo se ve envuelta en una neblina de confusión. Las preguntas proliferan, a veces con una intensidad que abruma la comprensión pública. ¿Qué es realmente el gluten? ¿Qué alimentos, más allá de lo obvio, lo contienen? ¿Quién, en esta vasta población, debe realmente evitarlo? ¿Y quién no? ¿Es la tan discutida permeabilidad intestinal una quimera médica o una realidad tangible con profundas implicaciones para la salud? ¿Representa una dieta libre de gluten el pináculo de la nutrición para todos, o es meramente el último grito de una implacable maquinaria de marketing? La búsqueda de la verdad se convierte en una odisea personal para millones. Un sinfín de voces, algunas bien intencionadas y otras impulsadas por el beneficio, contribuyen a este coro de incertidumbre. En medio de esta cacofonía, la necesidad de claridad se vuelve imperante. Es momento de disipar las sombras, de explorar cada faceta de esta enigmática proteína y sus efectos en el cuerpo humano. Solo a través de una comprensión profunda podremos discernir cómo integrar el gluten en nuestras vidas, si es que debemos hacerlo, y cómo lograr un equilibrio adecuado. La identificación de aquellos con mayor riesgo y la delineación de los métodos de diagnóstico para detectar un posible daño se erigen como pilares fundamentales en este viaje hacia el conocimiento y el empoderamiento de la salud. En el vasto mercado global, una tendencia ha tomado por asalto los estantes de los supermercados, transformando la percepción de la salud y la nutrición. La etiqueta gluten-free, o sin gluten, se ha erigido como un distintivo de modernidad y bienestar, trascendiendo las fronteras de los productos alimenticios para invadir categorías inimaginables. Hoy, el consumidor se encuentra ante un panorama donde no solo las galletas o las harinas lucen esta insignia, sino también objetos tan distantes de la alimentación, como televisores, balones de fútbol e incluso prendas de vestir. La ironía se hace patente cuando uno observa gelatinas etiquetadas como sin gluten, sugiriendo una supuesta superioridad nutricional, cuando la gelatina, por su composición inherente, jamás ha contenido esta proteína. Esta proliferación absurda no es casual. Es el testimonio de una estrategia de marketing astutamente diseñada que ha logrado imbuir la creencia de que cualquier producto sin gluten es, por definición, más saludable. El velo del marketing ha transformado una necesidad médica específica en un atractivo universal. La búsqueda de opciones sin gluten puede llevar a senderos inesperados y contraproducentes. Consideremos la humilde panadería, un santuario de aromas y texturas. En la afanosa búsqueda de un pan sin gluten, el consumidor a menudo se desvía hacia productos ultraprocesados. Estos panes, desprovistos de la estructura y elasticidad que el gluten confiere de forma natural al trigo, son a menudo el resultado de complejas manipulaciones industriales. Se elaboran con harinas altamente refinadas, sometidas a intrincados procesos químicos, y se cargan con aceites vegetales de baja calidad y una profusión de aditivos cuyo propósito es emular la consistencia
y el sabor perdidos. La promesa de una mejor salud se desvanece, ya que estos sustitutos, lejos de ser beneficiosos, pueden introducir en el organismo una carga inflamatoria y calórica significativa. La noción de que un producto sin gluten garantiza la ausencia de síntomas gastrointestinales o la preservación de un peso saludable es un espejismo peligroso. La creencia errónea de que el simple hecho de consumir pan sin gluten automáticamente previene el aumento de peso es una falacia común. La realidad es que la ausencia de gluten no equivale intrínsecamente a un alimento saludable o bajo en calorías. Numerosos estudios y la observación clínica han demostrado que muchos individuos, al intentar evitar el gluten, sin una comprensión profunda de sus implicaciones, terminan por reemplazarlo con una dieta dominada por productos ultraprocesados. Esta elección, lejos de mejorar la salud, desvía el camino hacia un patrón alimentario que puede ser perjudicial a largo plazo. La meta primordial en esta exploración no es infundir miedo, ni sembrar el pánico, sino fomentar una conciencia informada y profunda. Al desentrañar los misterios que rodean al gluten, se aspira a equipar al individuo con el conocimiento necesario para tomar decisiones dietéticas conscientes. Al finalizar este recorrido documental, se espera que el espectador pueda discernir con claridad si la evitación del gluten es un imperativo para su salud o una opción sin fundamento, y que tenga las herramientas para colaborar eficazmente con su médico en la elaboración de un plan de acción personalizado y bien fundamentado. La era de la información exige una nueva responsabilidad individual, un compromiso con la comprensión que trasciende las modas pasajeras y las narrativas simplistas. Es tiempo de armarse con el conocimiento, que es, en su esencia más fundamental, esta sustancia tan discutida y a menudo demonizada. El gluten, más allá de la percepción popular, es una proteína. Pero no una proteína cualquiera. Es un complejo de proteínas que se encuentra inherentemente en ciertos cereales ancestrales que han sido pilares de la dieta humana durante milenios. Sus principales hospedadores son el trigo, la cebada y el centeno. Este trío de granos es el hogar natural de esta macromolécula, una matriz proteica que confiere a las masas su elasticidad y capacidad de retener el gas, propiedades esenciales para la panificación y la elaboración de una miríada de alimentos. Surge, sin embargo, una confusión recurrente. Es común escuchar la afirmación errónea de que el arroz, por ejemplo, contiene gluten. Esta es una falacia que debe ser desmentida. El arroz, en su composición natural, está desprovisto de gluten. De manera similar, el maíz, otro grano fundamental en muchas culturas, no contiene gluten. No obstante, la complejidad de la interacción biológica nos revela un matiz importante. Algunos alimentos pueden exhibir lo que se denomina mimicao molecular similar al gluten. En el caso del maíz existen proteínas llamadas prolaminas, que si bien no son gluten en sí mismas, pueden poseer una estructura molecular lo suficientemente similar como para desencadenar una reacción inmunológica en ciertos individuos, especialmente en pacientes celíacos con una alta sensibilidad. El cuerpo, en su intrincada sabiduría y a veces en su confusión, puede percibir estas prolaminas como si fueran gluten, desatando una respuesta. Otro factor crucial a considerar es la contaminación cruzada. La avena, por ejemplo, es naturalmente libre de gluten. Sin embargo, en el procesamiento y almacenamiento industrial, es susceptible de entrar en contacto con trigo, cebada o centeno. Los sacos de avena pueden ser almacenados junto a los de harina de trigo, o las mismas líneas de producción pueden procesar ambos cereales sin una limpieza adecuada, llevando a una inevitable mezcla. Es por esta razón que en la actualidad se encuentra con frecuencia avena etiquetada y certificada como libre de gluten, lo que garantiza que ha sido cultivada, cosechada y procesada en condiciones que previenen esta contaminación indeseada. Profundizando en la estructura del gluten, descubrimos que no es una entidad monolítica. Esta proteína compleja se descompone en péptidos más pequeños, los cuales son principalmente la gliadina y la glutenina. Estas dos subunidades son los componentes clave que confieren al gluten sus características únicas. La gliadina, en particular, ha sido objeto de intensa investigación, ya que es
la fracción más inmunogénica del gluten. Existen diferentes variantes de gliadina y glutenina, y es precisamente el estudio de estas variantes y su interacción con el sistema inmune lo que ha permitido a la ciencia comprender la diversidad de las lesiones y reacciones que el gluten puede provocar en el organismo humano. Cada subtipo puede tener un impacto diferente, y es esta complejidad la que subyace a la variabilidad en la respuesta individual al consumo de gluten. La pregunta fundamental que surge entonces es: ¿cómo se materializa el supuesto daño que el gluten puede generar en el cuerpo? La respuesta reside en la intrincada arquitectura del intestino delgado, la primera línea de defensa y absorción de nuestro organismo. El intestino no es un simple tubo, es una barrera altamente selectiva, un guardián silencioso que permite el paso de nutrientes esenciales mientras rechaza la entrada de sustancias potencialmente dañinas. En su pared interna, el intestino está revestido por una vasta extensión de microvellosidades, estructuras diminutas que aumentan exponencialmente la superficie de absorción. Estas microvellosidades están compuestas por células individuales, los enterocitos, que se unen entre sí de manera extraordinariamente estrecha. Una molécula puede atravesar el intestino de dos maneras principales. La ruta transcelular implica que la molécula debe pasar directamente a través de la célula del enterocito. Este proceso está altamente regulado, permitiendo el paso de moléculas pequeñas y nutrientes específicos de manera controlada. Por debajo de esta primera capa celular se encuentra una segunda y crucial línea defensiva, una densa red inmunológica, el tejido linfoide asociado al intestino Gout, que actúa como una policía interna lista para identificar y neutralizar cualquier invasor que logre traspasar la barrera epitelial. La segunda ruta de entrada, que idealmente debería ser mínima o inexistente, es la ruta paracelular, donde las moléculas intentan deslizarse entre las células intestinales adyacentes. Aquí es donde entran en juego las uniones estrechas, o tight junctions en inglés. Estas uniones son compuertas microscópicas, estructuras proteicas complejas que sellan el espacio entre los enterocitos, controlando rigurosamente el paso de sustancias. Su función es vital. Solo deben permitir el paso de glucosa, agua y electrolitos en cantidades ínfimas, manteniendo el resto del contenido intestinal, incluyendo partículas de alimentos no digeridos, toxinas y microorganismos, fuera del torrente sanguíneo. Sin embargo, el gluten, particularmente la gliadina, posee una característica molecular que le permite eludir parcialmente esta vigilancia. Su peso molecular y estructura facilitan un paso relativamente rápido a través de estas barreras. La gliadina tiene la capacidad de interactuar con receptores específicos en las células intestinales, desencadenando la liberación de una proteína llamada sonulina. La sonulina, a su vez, actúa como un abridor de compuertas, relajando las uniones estrechas y aumentando la permeabilidad intestinal. Cuando estas compuertas se abren de manera indebida o persistente, el intestino se vuelve permeable o agujereado. Esto permite que moléculas más grandes de alimentos, parcialmente digeridos, fragmentos bacterianos, toxinas y otros compuestos no deseados, que normalmente serían eliminados, ingresen al torrente sanguíneo. Esta infiltración activa de manera constante y desproporcionada esa vasta red inmunológica subyacente. El sistema inmune se enciende, como una alarma que suena sin cesar, reconociendo estas partículas como amenazas y desatando una respuesta inflamatoria sistémica. Este estado de alerta crónico, esta policía interna que nunca descansa, es la raíz de un sinfín de problemas de salud, muchos de los cuales parecen, a primera vista, completamente ajenos al intestino. En el espectro de la interacción humana con el gluten, existe una categoría de individuos que exhiben una predisposición genética profunda. Estas son las personas celíacas, quienes, desde su nacimiento, portan una intolerancia genética inquebrantable a esta proteína. Este daño, conocido como atrofia vellosa, compromete severamente la capacidad del intestino para absorber nutrientes, conduciendo a una cascada de síntomas y complicaciones. Para un celíaco, la ingestión de gluten, incluso en cantidades minúsculas, provoca manifestaciones gastrointestinales inmediatas y a menudo severas. La distensión abdominal puede ser extrema, acompañada de dolor intenso, vómitos, diarrea explosiva
y una profusión de gases. Estos síntomas no son meras molestias, son el grito de auxilio de un sistema digestivo bajo asedio, reflejando el daño tisular que ocurre a nivel microscópico. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se basa en un conjunto de pruebas rigurosas. Una de las herramientas más definitivas es la biopsia intestinal, realizada durante una endoscopia. Un pequeño fragmento del revestimiento del intestino delgado se extrae y se examina bajo el microscopio para detectar la característica atrofia de las vellosidades y el aumento de la infiltración linfocitaria. Además, existen pruebas genéticas, como el análisis de los alelos HLA-DQ2 y HLA-DQ8, que identifican la predisposición genética. Aunque la presencia de estos genes no garantiza el desarrollo de la enfermedad, su ausencia la descarta con alta probabilidad. Las pruebas serológicas, que miden anticuerpos específicos, como los anticuerpos antitransglutaminasa tisular TTG, antiendomisio EMA y antipéptidos de gliadina deaminada de GP, también son cruciales para el diagnóstico y el seguimiento. Para estos individuos, la adhesión a una dieta 100% libre de gluten no es una opción dietética, sino una necesidad terapéutica ineludible y de por vida. El más mínimo rastro de trigo, cebada o centeno puede desencadenar la reacción autoinmune. Incluso en productos aparentemente inocuos como champús, cremas de dientes o lociones corporales que pueden contener derivados del trigo como aglutinantes, la vigilancia constante y la lectura meticulosa de etiquetas se convierten en un modo de vida, una salvaguarda contra la inflamación y el daño sistémico. Sin embargo, más allá de la enfermedad celíaca, una vasta mayoría de la población enfrenta otro tipo de desafío relacionado con el gluten. La sensibilidad al gluten no celíaca. SGNS. Esta condición, si bien no implica la misma reacción autoinmune destructiva que la celíaca, representa un espectro de reacciones adversas significativas al gluten que no pueden ser explicadas por otras causas. La sensibilidad al gluten, según la investigación puntera, es fundamentalmente dosis dependiente. El doctor Alessio Fasano, eminente profesor y director del Centro de Investigación en Enfermedad Celíaca y Permeabilidad Intestinal de la Universidad de Harvard, ha dedicado décadas a la elucidación de este complejo fenómeno. Sus estudios han demostrado, de manera concluyente, que el gluten, para muchos, es una proteína inherentemente difícil de tolerar para el cuerpo humano. Cuando la dosis de gluten excede la capacidad de tolerancia individual, incluso en aquellos sin enfermedad celíaca, se desencadena una cascada de eventos. La gliadina, uno de los componentes del gluten, tiene la capacidad de activar la liberación de sonulina, una proteína que modula la apertura de las uniones estrechas entre las células intestinales. En un intestino sano, estas uniones son un filtro selectivo, permitiendo el paso solo de moléculas específicas y de tamaño reducido. Sin embargo, bajo la estimulación repetida y excesiva del gluten, estas compuertas se abren de manera anormal, aumentando la permeabilidad intestinal. Este fenómeno, conocido como intestino permeable, permite que moléculas más grandes, residuos bacterianos, fúngicos, parasitarios y toxinas ambientales que normalmente serían eliminadas, se filtren en el torrente sanguíneo. La red inmunológica subyacente al epitelio intestinal, el GOLD, que constituye hasta el 70-80% del sistema inmune del cuerpo, se ve constantemente bombardeada por estas sustancias extrañas. Esta policía interna se activa de forma crónica, entrando en un estado de alerta perpetuo. Es por ello que se ha establecido una profunda conexión entre el eje intestino-piel, el eje intestino-cerebro, el eje intestino-pulmón y las mucosas respiratorias, urogenitales y los folículos pilosos. La activación crónica de esta respuesta inmunológica puede generar una inflamación a distancia, dando lugar a una miríada de síntomas que, a menudo, no se asocian directamente con la dieta. Estos síntomas pueden ser de cualquier tipo y, a diferencia de las reacciones alérgicas inmediatas, pueden manifestarse horas o incluso días después del consumo de gluten, haciendo que la identificación de la causa sea un verdadero desafío. La proliferación de dietas sin gluten ha llevado a una dicotomía: por un lado, una necesidad médica genuina,
y por otro, una moda que a menudo carece de fundamento. Las personas con enfermedad celíaca, cuyo diagnóstico se confirma mediante biopsia intestinal y pruebas genéticas de HLA, deben eliminarlo de forma absoluta y sin concesiones. Para aquellos con alta sensibilidad al gluten, o una permeabilidad intestinal demostrada por pruebas clínicas, la evitación se convierte también en un imperativo para restaurar la salud. Para diagnosticar estas sensibilidades y la permeabilidad intestinal, existen metodologías que van más allá de la biopsia y el HLA. Un enfoque es la prueba de permeabilidad intestinal, que utiliza carbohidratos específicos. Se administran al paciente dos tipos de azúcares AN1, como la lactulosa, que normalmente es mal absorbido, y debería ser eliminado en las heces o en cantidades ínfimas en la orina, y otro, como el mannitol, que normalmente se absorbe bien y se elimina en la orina. Si la lactulosa se encuentra en cantidades significativas en la orina o en la sangre, esto indica que ha atravesado las uniones estrechas, señalando un aumento en la permeabilidad intestinal. Por otro lado, si el mannitol se absorbe deficientemente, puede indicar un daño en los enterocitos. Una relación elevada lactulosa-mannitol es un biomarcador de intestino permeable. Otra vía diagnóstica, aunque más debatida en la comunidad científica, pero útil para muchos clínicos, son las pruebas de sensibilidad alimentaria mediada por anticuerpos IgG o IgA. Estas pruebas evalúan la respuesta inmunológica del cuerpo a una amplia gama de alimentos. Si un individuo muestra una sensibilidad elevada a múltiples alimentos, por ejemplo, a 50 o 100 de 200 alimentos testados, esto sugiere un aumento significativo en la permeabilidad intestinal. Cuando el intestino se vuelve permeable debido a factores como el gluten, los antibióticos, los antiácidos, el estrés crónico o una combinación de estos, moléculas de alimentos grandes y parcialmente digeridas que normalmente serían procesadas dentro de las células o eliminadas, se filtran entre las uniones estrechas. La red inmunológica subyacente, ya en estado de alerta constante, comienza a reconocer estas moléculas grandes de alimentos comunes, como el brócoli, la papa o la piña, como si fueran invasores extraños. Esta identificación errónea desencadena una respuesta inflamatoria crónica que se manifiesta en diversos órganos, sin ser inmediata como en las alergias, sino tardía, a veces hasta 72 horas después de la ingesta. Esto explica por qué las sensibilidades alimentarias pueden ser tan difíciles de rastrear y por qué una persona puede desarrollar reacciones a alimentos que antes toleraba perfectamente. La pregunta de si una alimentación baja en gluten es beneficiosa resuena con fuerza en la actualidad. La respuesta, respaldada por la investigación del Dr. Fasano y otros, es un rotundo sí para muchos. El daño potencial del gluten es, como se ha reiterado, dependiente de la dosis. Esto significa que la cantidad y la frecuencia de la ingesta son factores determinantes en la respuesta del organismo. Lamentablemente, no existe una dosis universalmente establecida que se considere segura o dañina para todos, ya que la tolerancia individual varía enormemente e incluso la cantidad de gluten en un tipo específico de pan puede fluctuar según su elaboración y los ingredientes. Sin embargo, el contexto histórico nos obliga a plantear una objeción. El trigo ha sido un alimento básico para la humanidad durante milenios. Desde las civilizaciones antiguas hasta la última cena, el pan con gluten ha formado parte intrínseca de la dieta. Entonces, ¿por qué esta preocupación moderna? La clave reside en la transformación radical del trigo en las últimas décadas. El pan que hoy consumimos, especialmente en el mundo occidental y en particular en América, dista mucho de su ancestro, ha sido modificado genéticamente, y estas semillas de trigo modernas, conocidas como OMG, organismos modificados genéticamente, o mediante hibridación selectiva intensiva, han dado lugar a un gluten con una estructura y un comportamiento bioquímico significativamente diferente. Este gluten moderno parece ser más inmunogénico y difícil de digerir. En contraste, en regiones de Europa, donde las semillas de trigo a menudo no han sido sometidas a las mismas modificaciones genéticas o hibridaciones intensivas y donde se privilegian variedades ancestrales, la incidencia de sensibilidad al gluten parece ser diferente. Las personas que consumen pan elaborado con semillas orgánicas no modificadas
o aún mejor, con procesos de masa madres a bordo que implican una fermentación prolongada, a menudo reportan una mejor tolerancia. Este proceso milenario de fermentación ayuda a descomponer parcialmente el gluten y otros antinutrientes, haciéndolos más biodisponibles y menos reactivos para el sistema digestivo. Por el contrario, el consumo de pan industrial producido en masa con harinas altamente procesadas y levaduras rápidas, a menudo desencadena síntomas en las mismas personas que toleran el pan tradicional. La diferencia, pues, no es solo el gluten, sino el tipo de gluten y la forma en que se procesa. La recomendación, entonces, se bifurca según la individualidad. Para aquellos que no padecen enfermedad celíaca y que tras una evaluación consciente no experimentan manifestaciones adversas, ni inmediatas ni tardías, hasta 3 días después, al consumir trigo, cebada o centeno, la vida no debe convertirse en un campo de batalla dietético. Si uno se encuentra en una celebración social donde se ofrece una pizza tradicional, la obsesión por interrogar al camarero sobre el origen orgánico de las semillas o el proceso de masa madre del pan carece de sentido y puede aislar socialmente. La vida está para ser disfrutada, y la ingesta ocasional de gluten, si la tolerancia individual lo permite, y no se convierte en una constante, no debería ser una fuente de ansiedad. Es fundamental recordar la premisa de la dosis dependencia, un consumo esporádico y consciente de alimentos con gluten, en el marco de una dieta generalmente saludable y variada, es muy diferente a una exposición diaria y excesiva. La clave reside en el equilibrio y la moderación. Inculcar esta filosofía en la familia, permitiendo a los hijos disfrutar de una porción de pizza con buenos ingredientes y sin caer en el ultraprocesado industrial, refleja una aproximación sensata a la alimentación en el mundo moderno. Después de desentrañar la complejidad del gluten y sus diversas manifestaciones, la pregunta persistente es: ¿cuál es, en última instancia, el problema subyacente? La respuesta radica en la inflamación crónica que el consumo excesivo o la intolerancia al gluten pueden generar. Esta inflamación, inicialmente localizada en el intestino, no permanece confinada. Se irradia por todo el organismo, transformándose en una fuerza silenciosa que socava la salud a múltiples niveles. En la piel, esta inflamación se manifiesta a través de condiciones como la dermatitis, la psoriasis y la rosácea, afecciones que no solo afectan la apariencia física, sino que también generan un profundo malestar y un deterioro de la calidad de vida. En el sistema respiratorio, la hiperreactividad bronquial se exacerba, contribuyendo a enfermedades como el asma y la rinitis crónica, donde la irritación de las vías aéreas se convierte en un compañero constante. A nivel gastrointestinal, incluso en ausencia de enfermedad celíaca, el gluten puede agravar o inducir problemas como el estreñimiento crónico, la diarrea persistente, o contribuir a la patogénesis de enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, aunque no sea su única causa. La relación intestino-folículo piloso se altera, lo que puede precipitar la calvicie temprana en algunos individuos, un signo visible de un desequilibrio interno. La toxicidad hepática puede verse aumentada, ya que un intestino permeable permite que una mallo carga de toxinas y patógenos ingrese al torrente sanguíneo, sobrecargando el hígado, el principal órgano de desintoxicación del cuerpo, y en una de las conexiones más fascinantes y preocupantes. La permeabilidad intestinal puede abrir una vía hacia el cerebro, alterando la barrera hematoencefálica y contribuyendo a problemas neurológicos y enfermedades mentales. Finalmente, el espectro de las enfermedades autoinmunes, desde las tiroideas Seomo, la tiroiditis de Hashimoto, hasta el lupus y la artritis reumatoide, encuentra en la inflamación crónica del intestino un terreno fértil para su desarrollo y progresión. Es vital comprender que este tema no es producto de la histeria colectiva, ni de un miedo infundado, ni de una campaña para satanizar un alimento ancestral. Es, ante todo, una cuestión de conciencia y de ciencia. Si la única reacción es una sensibilidad, la eliminación temporal del gluten, seguida de un proceso de reparación intestinal, puede restaurar el equilibrio. Una vez sanado el intestino,
Una reintroducción gradual y consciente, manteniendo una baja dosis y una frecuencia adecuada, puede permitir que el gluten vuelva a formar parte de la alimentación sin generar daño. Porque el daño, cuando se excede la dosis y se ignora la sensibilidad, está científicamente demostrado. Los innumerables estudios del Dr. Fasano y de otros grupos de investigación de renombre corroboran la realidad biológica de estas interacciones. Para concluir, es esencial disipar algunos de los mitos más persistentes que rodean al gluten y que a menudo distorsionan la comprensión pública. El primero, y quizás el más dramático, es la noción de que el gluten es un demonio intrínsecamente malo, que nunca debería ser consumido por nadie. Esta afirmación carece de matices y es científicamente insostenible para la mayoría de la población. Como se ha explicado, el impacto del gluten es dosis dependiente y altamente individual. Para aquellos con una predisposición genética a la enfermedad celíaca o una sensibilidad severa, el gluten es, sin duda, un peligro real. Pero equiparar esta realidad con una condena universal es como afirmar que las fresas son malas porque algunas personas son alérgicas a ellas. Para el alérgico, las fresas son un riesgo mortal. Para la mayoría, son una fruta deliciosa y nutritiva. La clave reside en la conciencia de la dosis y la respuesta individual. Otro mito recurrente es la creencia de que el gluten causa autismo. Si bien no hay evidencia que demuestre una relación causal directa entre el gluten y el desarrollo del autismo, es cierto que algunos estudios e informes clínicos han observado mejoras en el comportamiento y los síntomas gastrointestinales en subgrupos de pacientes con autismo que siguen dietas estrictas, libres de gluten y cafeína. Esto sugiere una compleja interacción entre el intestino, el sistema inmune y el cerebro en ciertos individuos, pero no establece una causalidad generalizada. La imposición de una dieta libre de gluten para todos es otro error común. Como se ha reiterado a lo largo de este documental, la decisión de evitar el gluten debe ser personalizada, basada en el conocimiento de la propia fisiología, las pruebas clínicas y la observación de la respuesta del cuerpo. No todos necesitan eliminarlo, y la restricción innecesaria puede llevar a carencias nutricionales o a la sustitución por alimentos ultraprocesados menos saludables. Finalmente, la idea de que el gluten se encuentra exclusivamente en el trigo es una simplificación peligrosa. El gluten es una proteína compleja presente en el trigo, la cebada y el centeno. Para aquellos que necesitan o eligen evitarlo, es fundamental examinar las etiquetas de los alimentos buscando la presencia de cualquiera de estos tres cereales. Sin embargo, en la búsqueda de la salud y el bienestar, no se debe caer en el extremismo o la histeria. La vida, en su esencia, está destinada a ser disfrutada. Si no existe una reacción adversa demostrada al gluten, los pequeños placeres culinarios, como una pizza en una reunión social o una hamburguesa bien preparada, no deben ser fuente de culpa o ansiedad. La flexibilidad y la moderación son pilares de una alimentación saludable y una vida plena. Las restricciones excesivas, impulsadas por el miedo y la falta de comprensión, pueden socavar la alegría de comer y la calidad de vida. La verdadera sabiduría reside en conocer el propio cuerpo, en escuchar sus señales y en tomar decisiones informadas. Ser dueños de nuestra salud implica un equilibrio entre la ciencia y el disfrute, entre la conciencia y la libertad. Es en este equilibrio donde reside la clave para navegar un mundo alimentario cada vez más complejo, asegurando que nuestras elecciones nutran no solo el cuerpo, sino también el espíritu. La conciencia nos protege del exceso y el conocimiento nos empodera para vivir plenamente. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para que estés informado de los próximos capítulos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.